¿Alguna vez te has preguntado cómo un niño que vendía dulces en un pequeño pueblo de Michoacán terminó convirtiéndose en una de las figuras más respetadas y queridas de toda la música en español? ¿Cómo es que un hombre, con su sola guitarra y una libreta, fue capaz de poner a cantar y a llorar a millones de personas a lo largo de 3 generaciones distintas? No estamos hablando de un profeta ni de un personaje de ficción. Estamos hablando de una leyenda viva con el pelo largo, barba inconfundible y una voz que parece acariciar el alma. El gran Marco Antonio Solís, mejor conocido por todos como el Buki. Quédate conmigo en los próximos minutos, porque hoy vamos a recorrer una historia fascinante, llena de lucha, genialidad, momentos oscuros y un renacimiento que muy pocos artistas en el mundo han logrado conseguir. Para entender la magnitud de esta leyenda, tenemos que viajar en el tiempo hasta el 29 de diciembre de 1959. En un humilde y pintoresco pueblo llamado Ario de Rosales, en el estado de Michoacán, México, nació Marco Antonio Solís Sosa. Su familia era de recursos muy limitados, y desde muy pequeño, Marco conoció el valor del trabajo duro. Para ayudar en los gastos de la casa, el pequeño Marco vendía dulces en las calles y trabajaba en lo que pudiera. Sin embargo, en medio de esa realidad tan dura, él tenía un refugio mágico, y ese refugio era la música. A los 10 años de edad, mientras otros niños solo pensaban en jugar, Marco ya sentía una atracción incontrolable por las melodías. Junto a su primo Joel Solís, decidió formar un dueto infantil. Al principio se hacían llamar los hermanitos Solís, y más tarde adoptaron el nombre del dueto Solís. Imagínate a estos dos pequeños, llenos de sueños, presentándose en pequeños eventos locales y programas de televisión en su natal Michoacán. Nadie en ese momento podía imaginar que estaban presenciando el nacimiento de un monstruo de la industria musical. La década de los 70 fue el verdadero catalizador de su carrera. En 1975, aquel dueto infantil evolucionó y se convirtió en una agrupación completa. Decidieron llamarse los Bukis. Para quienes no conozcan el modismo, la palabra Buki significa niño en el dialecto yaqui del norte de México. Era un nombre perfecto para un grupo de jóvenes que estaban listos para comerse el mundo. Marco Antonio no solo era el vocalista principal, sino que rápidamente se convirtió en el cerebro creativo del grupo. Tenía un don natural y divino para componer letras que hablaban directamente al corazón de la gente común. Con un estilo que mezclaba la música grupera, la balada romántica y un toque pop muy adelantado a su época, los Bukis comenzaron a escalar posiciones rápidamente. Fue en 1987 cuando rompieron todos los récords imaginables. Marco Antonio compuso una canción que se convertiría en un himno absoluto de la música latina. Seguro que ya sabes de cuál hablo. Sí, me refiero a Tu cárcel. Aquella melodía melancólica y su letra desgarradora sobre un amor que se pierde por culpa de la ambición caló hondo en el público. El sencillo vendió millones de copias y los catapultó a la fama internacional. A partir de ese momento, los Bukis llenaban estadios en México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Eran verdaderos ídolos de masas. Pero como bien sabemos en el mundo del espectáculo, a veces el éxito masivo viene acompañado de grandes tormentas. Oye, antes de seguir contándote cómo esta superestrella superó su momento más difícil, déjame recordarte algo muy importante. Si te apasiona conocer la vida de las grandes leyendas que han marcado nuestra música y nuestra cultura, suscríbete ahora mismo a Memorias. Activa la campanita para que no te pierdas ningún viaje al pasado como este. Ahora sí, continuemos con la historia. A mediados de los años 90, después de 2 décadas de éxitos ininterrumpidos con los Bukis, las cosas empezaron a cambiar. La convivencia constante, el desgaste físico y las diferencias sobre el rumbo musical del grupo comenzaron a pasar factura. Las tensiones internas eran evidentes. Fue entonces cuando, en 1996, se dio una noticia que rompió el corazón de millones de fanáticos. Los Bukis anunciaban su separación definitiva. Para muchos críticos y seguidores de la época, este fue el gran declive o el momento más oscuro en la carrera de Marco Antonio. Muchos pensaron que, sin el respaldo de la banda que lo vio nacer y con la que había compartido toda su vida adulta, el cantante simplemente desaparecería en el olvido, como les ha pasado a tantos otros vocalistas.
El miedo al fracaso y la incertidumbre eran gigantescos. Separarse de su zona de confort después de 20 años era un abismo aterrador. Sin embargo, Marco Antonio Solís demostró de que está hecha una verdadera leyenda. En lugar de dejarse vencer por la tristeza o el miedo, decidió reinventarse por completo. Ese mismo año, 1996, lanzó su primer álbum como solista titulado En pleno vuelo. El título no podía ser más acertado. Era él, solo, extendiendo las alas. El disco fue un éxito rotundo y demostró que el público no solo amaba a los Bukis, sino que estaba perdidamente enamorado de la voz y la pluma de Marco Antonio. Pero lo mejor estaba por venir. Pocos años después, Marco Antonio Solís regalaría al mundo otra de sus más grandes obras maestras. Una canción que originalmente había escrito para otra artista en el pasado, pero que decidió grabar con su propia voz. Me refiero a Si no te hubiera sido. Esta canción se convirtió en un fenómeno global absoluto. Sonaba en las radios, en las telenovelas, en las fiestas y en los momentos de desamor de millones de personas. La canción consolidó a Marco Antonio Solís no solo como un gran cantante, sino como uno de los compositores más importantes de la historia de la música en español de todos los tiempos. A lo largo de su etapa en solitario, Marco Antonio no solo brilló por sí mismo, sino que también fue el arquitecto del éxito de muchos otros grandes artistas. Escribió y produjo canciones inolvidables para figuras de la talla de Rocío Dúrcal, Marisela, Enrique Iglesias y Paulina Rubio. Su capacidad para entender el sentimiento humano y transformarlo en rimas y melodías es algo que muy pocos en la historia han logrado igualar. Afortunadamente para todos nosotros, Marco Antonio Solís sigue lleno de vida, rebosante de salud y derrochando energía sobre los escenarios. No tenemos que hablar de su muerte, sino de su eterna vigencia. A sus más de 60 años, sigue llenando recintos donde quiera que se presenta. Su legado ya está completamente asegurado. Es un hombre que ha recibido los premios más importantes de la industria, desde múltiples Grammys latinos hasta el reconocimiento como Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación. Su música ha traspasado fronteras generacionales. Hoy en día es completamente normal ver en sus conciertos abuelos, padres e hijos cantando al unísono las mismas canciones. En un giro poético del destino, recientemente decidió reunirse con sus antiguos compañeros de los Bukis para realizar una gira histórica después de 25 años de separación, demostrando que el tiempo puede curar todas las heridas y que el amor por la música está por encima de cualquier diferencia del pasado. Marco Antonio Solís, aquel niño humilde de Michoacán que vendía dulces, logró convertirse en el poeta del amor y del desamor para todo el continente americano. Su historia es una hermosa prueba de que el talento real, la humildad y la perseverancia siempre rinden frutos, sin importar cuán difíciles sean los obstáculos en el camino. Y así llegamos al final de este emotivo recorrido por la vida de una de las máximas leyendas de nuestra música. Si te ha gustado este vídeo y te ha traído buenos recuerdos alguna de sus canciones, por favor, no olvides darle un buen me gusta y dejarme en los comentarios cuál es tu canción favorita del Buki. Me encanta leer sus historias y saber qué melodías han marcado sus vidas. Recuerda suscribirte al canal si todavía no lo has hecho, para que sigamos recordando juntos a los grandes de la historia. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo de Memorias.